y le damos gracias al Señor porque hoy vamos a hablar de esta esperanza viva que el Señor nos ha hecho partícipe y nos ha hecho a nosotros pues merecedores, no, sino que por misericordia, por amor y por gracia hemos alcanzado esta esperanza viva. Podemos decir, bueno, realmente no lo merezco, ¿verdad? Como decía aquel hijo pródigo, no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo, tú sí mereces ser llamado mi hijo porque eres mi hijo. Entonces somos realmente los hijos del Altísimo y qué bueno que tenemos un montón de hermanos, gente que quizás pues no conocemos, no podemos nosotros alcanzar este nivel de conocer a tantos creyentes en toda la tierra, pero estamos conectados por un solo espíritu, por un solo ADN. Tenemos un ADN espiritual y vamos a descubrir que ese ADN pues puede desarrollar muchas cosas y puede desarrollar realmente un carácter. Y por esta razón el Señor pues nos adoptó y nos pasó su ADN. Podemos decir su ADN, se entiende todo lo que es eso, ¿verdad? Lo que nos identifica a nosotros con nuestra familia. Si nos hace un test de sangre, ahí sabemos que somos hijos de papá y mamá, ¿verdad? Bueno, pues nosotros somos hijos de papá y mamá en lo espiritual, pero somos hijos del gran Dios. Y por esta razón tenemos esta confianza, ¿verdad? Y todas estas semanas hemos estado compartiendo realmente cómo estamos llegando a la conclusión de todas las cosas y a este pueblo que es un pueblo postrero. Muchos pueblos se han levantado en la tierra, han habido generaciones van y generaciones vienen y vamos a ver, muchas generaciones han pasado por la tierra esperando ver algo, una gloria diferente. Otros han sido completamente ignorantes de la obra de Dios, no han entendido. Como dice, Dios ha puesto eternidad en el hombre y el hombre no entiende. Muchos hombres no entienden que tienen eternidad. Sabemos nosotros en las Escrituras que al final de todo, como dice al final, la final trompeta, todos van a resucitar, justos e injustos. Eso sí lo sabemos, está escrito. El apóstol Pablo dijo, yo no enseño una cosa que no está dicha por los profetas. Yo me sostengo ahí en los profetas y sé que la resurrección tiene que ver con justos e injustos. Todos van a resucitar, pero todos no van a estar en el mismo lugar. De eso estamos seguros, ¿verdad? Van a haber muchos que van a estar exentos, no van a participar de lo que van a participar otros. Eso está en la Escritura y nosotros, bueno, no voy hoy a desarrollar ese tema. Sí lo quiero desarrollar para la otra semana, pero quería esta vez hablar de la esperanza viva, porque nunca ningún mensaje que el Señor está trayendo es un mensaje para espantar, para meter miedo, para atraerte a través del temor. Dios no actúa a través de un miedo, de eso tenemos que estar seguros, sino que Él actúa a través del amor, de la misericordia. Sí exhorta, Dios exhorta porque es un papá y los papás exhortan y enseñan. Y disciplina, Dios disciplina, pero siempre con amor. Y nosotros vamos a descubrir este Dios tan grande, ¿verdad? De que hemos nacido por una esperanza viva. Y esta esperanza pues no avergüenza, no es una esperanza en algo que sabe Dios que si a lo mejor podemos llegar allá. Muchos dicen, bueno, yo no espero quizás llegar allá, pero Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ve? Así le dijeron una vez al Señor, que estaba en la cruz, recuerda, uno de los ladrones, porque eran ladrones, no era un ladrón bueno ni un ladrón malo, eran ladrones, eran malos los dos, pero uno se convirtió. Entonces él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, desde hoy mismo. O sea, le dio una promesa en la cual pues se podía morir con la confianza y con una esperanza viva. Y sí, murió porque estaba sentenciado. Pero bueno, aquí nosotros, yo me baso aquí hay muchos versículos, pero quiero que abramos aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 5, como el apóstol Pedro, aquel Pedro impetuoso que quería hacer todas las cosas y cometió tantas equivocaciones y hasta inclusive Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Fíjense, hasta eso tuvo que aguantar que se le diera una buena disciplina. Este es el Pedro que lo leemos aquí y decimos, este es el mismo Pedro. Qué tremendo, ¿verdad?
Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hemos llegado a este punto de que hemos renacido, o sea, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo con un nuevo ADN. Quizás te revisan tu sangre y tú tienes el ADN de tu papá y tu mamá, es normal. Yo estoy hablando de un ADN espiritual. Él te hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. No una esperanza de que, ay, quizá, a lo mejor, maybe. No, una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no se marchita, o sea, que no se echa a perder, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ustedes van a ver en la Escritura ahora el Espíritu de Dios está moviendo, no solamente nosotros aquí, congregaciones, hermanos, que uno se entera que está pasando en el otro lado del globo, ¿no? Y el Señor está trayendo el mismo tema, el mismo mensaje. Ojo, porque estamos en los postreros tiempos. Ojo, hay que fijarse, hay que estar alerta. Estamos en un tiempo, en la hora, como podemos decir, en la hora pico. Así podemos entender bien, en la hora magna, ¿no? Bien, cuando vemos esto, los profetas dicen que buscaron diligentemente a cuál generación le tocaría esa bendición. Ellos indagaban, decían, ¿quiénes serán los que van a tener esta tremenda bendición de poder manifestar la gloria de Dios en un carácter manso y humilde como el carácter de Jesús, como el carácter del Mesías, como el carácter de Dios? ¿A quién le tocará esa generación? Porque ya ellos habían recibido por las profecías que se iba a levantar un pueblo en toda la tierra con una unción y no solamente con eso, sino con un testimonio vivo de la gloria de Dios. Y ellos dijeron, ¿a quién le tocará? ¿A quién le tocará esto? Y ellos buscaban, ellos escudriñaban, ellos indagaban, buscaban hasta que Dios les reveló que no era para ellos. Ay, qué decepción, ¿verdad? Cuando tú ves una cosa buena y tú dices, no es para ti. Tú tranquilízate, que tú recibes la bendición que tienes ahorita, pero no es para ti. Sino que eran solamente anunciadores para los postreros, que iban a anunciar algo, pero como es la obra magna de Dios, la obra grande de Dios, todos los profetas hablaron de este tiempo, todos hermanos, no hay un profeta, como Jesús decía, desde Moisés hasta todos los profetas, él abrió las escrituras y habló y les dijo a aquellos discípulos lo que se decía de él. Lo que se decía de él se dice también de los postreros. Se dice de nosotros, como ese versículo que leyó Richard, ¿verdad? Padre, que seamos uno así como tú y yo y que seamos uno, que haya una perfecta unidad, que haya una intimidad perfecta. Así como Él, así nosotros también. O sea que eso era una meta muy grande para alcanzar en un nivel tan bajo que tenía el pueblo de Dios en aquel tiempo. Recuerden que ellos no estaban revestidos todavía con el Espíritu Santo, solamente los profetas. Los profetas se emocionaban y veían todo eso, pero el resto del pueblo no. Entonces el resto del pueblo tenía que estar sometido a la ley porque si no se desviaban. Y sí se desviaron un montón de veces. Pero tenían que estar sujetos a la ley y a los preceptos, a esos 613 preceptos de la ley. Y no podían faltar uno, sí, siempre faltaban. Y era demasiada, podemos decir, la esclavitud que los llevaba a ellos a tener que hacer las cosas a regañadientes. Mira que es malo hacer algo a regañadientes. Que la verdad que no nos nace hacerlo y tenemos que hacerlo porque, ¿verdad? Cuando estamos corriendo queremos que todas las luces sean verdes. Y que nos agarra roja y roja y roja. Y nosotros queremos, pero pensamos, la multa va a ser muy... el resultado no me va a gustar, así que vamos a aguantar y parar, ¿no? Así le pasaba a ellos con la ley. Ellos tenían que cumplir la ley a regañadientes y a veces se les escapaba por un lado la ley. Después cuando pasaron los años empezaron a disminuir en la ley y añadir otras cosas que no eran ley. Empezaron a añadir
y añadir cosas, pero quitaron muchas cosas que tenían que ver realmente en la disciplina de un pueblo celoso de buenas obras, celoso de Dios. Ellos quitaron mucho, de los cuales 200, como creo que son 238 preceptos, solamente se pueden hacer por amor. Si no hay amor, no puedes hacer eso. Y tenía que desarrollar el amor ese y buscar al Señor y estar en su presencia para que se le hiciera fácil cumplir la ley. Si no, no podían. Era muy fuerte. Perdonar es muy fuerte si el amor de Dios no está en ti. Es muy fuerte hacer cosas que en tu fuerza tú no puedes. Y por esta razón los profetas sabían que iba a venir un tiempo glorioso, pero que no les tocaba a ellos. Y eso, en cierta forma, pues ellos, bueno, pues ni modo, no nos toca a nosotros. Pero nosotros vamos a trabajar y vamos a cumplir la parte nuestra, que es la parte que nosotros hoy estamos cumpliendo. ¿Cuál es tu parte? Le puedo decir, Señor, ¿qué parte yo tengo que cumplir? ¿Vivir en la tierra como viven todos los humanos? Muchos humanos ni saben ni para qué vinieron a la tierra, ni saben ni para qué existieron. Creen que, bueno, pues yo soy un resultado de mis padres. Nací por accidente. Hay gente que dice así. Hay gente que dice así. Yo nací por accidente y se considera que es un accidente toda su vida. Y nadie nace por accidente, porque todos somos importantes para Dios. Y por esta razón estamos llegando a este momento que es una bendición. Y yo quiero que ahí mismo donde ustedes leyeron en Primera de Pedro, vamos a ver el verso 10 al 13, lo que aquí dice el apóstol Pedro. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron con, dice, diligencia acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Lo sabemos ahí, lo vemos nosotros en Isaías 53, que habla de todos los sufrimientos de Cristo. Y más sin embargo, muchos lo pasan por alto y ni saben lo que los profetas hablaron del sufrimiento de Cristo, todo lo que iba a sufrir en la cruz, todo lo que iba a hacer para darnos a nosotros esta libertad tan grande, ¿verdad? Esta redención. Dice, y las glorias que vendrían tras de ellos, a esto se les reveló que no era para ellos. ¿Recuerdan que eso le pasó a Daniel? Que Daniel se quedó apantallado, dijo, Señor, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Porque él vio en visión y vio cosas tremendas. ¿Cuándo va a ser el fin de estas maravillas? Y el Señor le dijo, mira, no te toca a ti, Daniel, lo siento. Tú vas a dormir, esto va a ocurrir, pero tú solamente hasta aquí llegaste. Has recibido, te he dado este privilegio, esta bendición. Sabemos que Daniel fue tremendo hombre de Dios, un tremendo profeta. Dios le dio unas visiones increíbles. Le dio visión hasta inclusive a Nabucodonosor, siendo rey. Él tuvo un sueño y él le explicó realmente lo que era el resultado del sueño a Nabucodonosor. Le dijo, mira, 7 tiempos van a estar por ti, tú vas a estar como un animal y tú vas a comer hierba. Él le habló una cosa tan difícil de decirle a un rey. Mas sin embargo se cumplió, porque Daniel era un fiel profeta de Dios. Y Dios le tuvo que revelar lo que iba a hacer. Faltaban pues unos 400 y pico de años para que viniera el Mesías. Ya tenía que explicarle, ¿no? Lo que iba a pasar. Ellos iban a ser sacados ya de esa última cautividad que tuvieron en Babilonia. Y ellos pues era necesario que supiera lo que iba a hacer. Dios siempre dice, ¿hará algo el Señor que no se lo diga primero a sus siervos los profetas? El Señor le revela a sus siervos los profetas lo que va a acontecer. Dice, a esto se le reveló que no era para ellos, sino era para nosotros, y administraban las cosas que ahora no son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Te imaginas? Los ángeles están súper emocionados. Ellos quisieran realmente ser partícipes de esta gloria en esta naturaleza, pero no se les ha dado. Ellos solamente son ministros que ayudan al cuerpo de Cristo. Como dice, espíritus ministradores.
Como vemos que nosotros, Jesús cuando estaba allí, ya en Getsemaní, dice, un ángel vino y lo fortaleció. ¿Te imaginas que un ángel fortalezca al Hijo de Dios? Un ángel lo fortaleció porque era tan fuerte lo que él iba a hacer, esa entrega, esa muerte, él iba a pasar por muerte, el Hijo de Dios, el Dios carne. Eso es imposible a veces de pensar con nuestra mente. Y ese paso era tremendo. Y no era solamente por los dolores que iba a tener, ni todo lo que iba a pasar, sino ese desprendimiento, ¿verdad? Ese morir, pero para que la vida verdadera surgiera. Para poder matar a la muerte. Tenía que morir para matar la muerte. Era necesario. Y por eso tuvo un ángel que fortalecerlo. Yo digo, ahí los ángeles se hicieron bolas y dijeron, déjame a mí. Todo el mundo quería fortalecer al Señor. Y ahí fue donde realmente pues la debilidad que él tenía que enfrentar era grande. Dice, Dios lo llevó cuando Dios planeó que su hijo viniera y que él tomara carne y que hiciera todo este proyecto y todo este trabajo. Dice, lo hizo un poco menor que los ángeles, pero lo vistió de gloria y favor, o sea, y poder. Pero lo hizo un poco menor para que un ángel lo fortaleciera. Todo ese proceso que pasó, los profetas conocieron lo que iba a ocurrir con el Mesías. Dice, por esta razón, dice aquí en este mismo versículo, que es primera de Pedro, del 1, capítulo 1, versos 10 al 13. Por esa razón, ceñid los lomos vuestros de vuestro entendimiento, que no estemos ignorantes, ni del tiempo, así como estamos nosotros por la mañana nos levantamos. ¿Va a haber frío? No. ¿Va a haber calor? No. ¿Que me ponga un abrigo? No. ¿Verdad que uno está informado de eso, verdad? ¿Va a llover? Ajá, la sombrilla. Cuando yo llegué a este país, como nosotros no teníamos eso en Cuba si llovía, va a llover, mirábamos para arriba, hay nubes, veíamos nosotros, llegamos a la iglesia, era americana la iglesia, veíamos todos los americanos con una sombrilla bajo el brazo. Ay, qué exagerado. Cuando salimos de la iglesia, lloviendo, y como ellos adivinaron, porque ellos veían el tiempo. Y nosotros no sabíamos que existía eso de tú mirar el tiempo. Yo decía, no, oye, esta gente atina. ¿Cómo ellos saben que va a llover si estaba ahí sola afuera? Y venían todos con su sombrilla bajo el brazo. Y cuando salía todo chiquitito, y nosotros esperando que escampara, agarrando un periódico, lo que fuera, hasta que aprendimos, sí, porque hasta que preguntamos al pastor, ¿y cómo usted sabía que iba a llover? Dice, bueno, porque mira, se llama este número de teléfono y ahí te dice si va a llover. Ni sabíamos. Qué bueno es estar informado. Y el pueblo de Dios hoy en día, mucho pueblo de Dios todavía no está informado de este tiempo. Y es un tiempo que el Señor dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. O sea, tened vuestras mentes listas para trabajar en esto. Así lo dice en otra traducción. Yo lo añadí ahí para que vean cómo dice que claro. Tened vuestras mentes listas para trabajar en esto, siendo sobrios. O sea, no estemos nosotros... si toda la vida ha sido así. No, mucha gente es así, vive así. Que seamos sobrios. Sobrio es una persona que sabe lo que está haciendo, está bien centrada, conoce todas las cosas y no solamente está, tú sabes, por lo que otros dicen, sino que se ha apoyado en lo que el Señor ha dicho y que se va a cumplir. Porque dice que la tierra pasará, todo, pero su palabra no va a pasar. Todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y esto estamos seguros. Dice, esperando cada día con perfecta fe, la gracia que nos has traído cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿se imagina? Dirigido por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, ese que hacía cosas a veces fuera de lugar, pero el Señor lo puso en una disciplina tremenda y el Espíritu de Dios se encargó de acomodar todo lo que es lo espiritual a lo espiritual. Y siempre afecta hasta nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. El Señor sabe cómo trabajar en esta área en nosotros. Por eso cuando hablaban de lo que los discípulos hacían, sabiendo que eran pescadores, eran personas sin letras, del vulgo, así dice, ¿cómo es esta gente que son gente sin letras y de vulgo? Hablan así. Ellos estaban sorprendidos de la transformación que habían tenido esos pescadores. ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo hablan? Hablan como Él. Tú eres de Él porque tú hablas como Él.
O sea que se les había pegado hasta la forma de cómo el Señor hablaba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a alguien y estamos con alguien, como ellos eran alumnos o decimos discípulos de Jesús, aprendieron de todo lo que Él decía, de todo lo que Él enseñaba, cómo les confirmaba las Escrituras. Cuando tú siempre estás con personas que son maldicientes y todo, se te pegan las costumbres esas, se te pega. ¿Por qué? Porque es la forma que tienes de comunicar con ese tipo. Por eso dice que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. ¿Qué es lo que nos pasa a veces, verdad? Vemos personas que tienen un carácter tan, pues, arrollador, que llegan al punto de que todos hablan como él. Pero no, dice que todos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque es la tendencia que tenemos. Pero bueno, ellos fueron para bendición, ¿verdad? El apóstol Pedro. Esta bendición que hemos recibido todo, no es solamente porque de gratis Dios dice, déjame bendecirlo, porque pobrecitos van a estar en la tierra un tiempo, algunos van a durar 40 años, otros 50, otros, pero para que lo pasen bien, no. El Señor tiene un proyecto hecho y ese proyecto Él lo va a cumplir, pero lo va a cumplir en aquellos que han creído en Él. Aquellos que dicen, yo creo Señor, yo creo lo que tú estás haciendo. Y a veces nosotros lo estamos viendo como algo religioso. Dios no es una religión, Dios no es una, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo se le puede decir a eso? No es una secta, no es algo que nos está enseñando un modo de vivir, no es una filosofía, que hay que tener mucho cuidado porque dice, cuídense de la filosofía y las huecas sutilezas. Hay muchos por ahí, muchos gurús y muchas cosas que están dando muchas y suena bonito porque ellos usan un poquito de verdad. En las filosofías hay un poquito de verdad. Y te infunde ánimo y, ay, mira, este hombre habla de verdad, pero no está hablando conforme a la palabra, ni está hablando conforme al amor del Señor. Y por eso es que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para tener discernimiento. Y podemos nosotros discernir los tiempos y las sazones, lo que estamos viviendo en este tiempo. Es un tiempo muy importante, un tiempo peligroso, porque hay muchas atracciones, hay muchas cosas que nos pueden distraer a nosotros. Por eso dice que no distraigamos la atención, que nos enfoquemos en Él. Y por esta razón, cuando vamos nosotros a tener este privilegio que el Señor nos ha dado de ser participante de esta gloria postrera, vamos realmente a enfocarnos que al principio Dios siempre hace todo en lo natural y después hace todo en lo espiritual. Dios hizo una maqueta. Una maqueta es cuando tú vas a hacer un edificio y entonces el arquitecto pues diseña cómo va a ser el edificio y lo hace como de juguete, ¿no? Pero así mismo es. Y entonces ahí lo prepara, lo hace todo y así va a lucir y ellos estudian todo y ven la maqueta y ellos están mirando allá. En Israel está la maqueta del templo, pero grandísimo, como era el templo que hizo Herodes en el tiempo de Jesús. Hay una maqueta gigantesca ahí en un museo y tú puedes ver ahí toda la ciudad de Jerusalén. Son como que, pues, son varias acres. Y ahí está el templo y te dice, mira, allí estaba David, estaba la casa de David, allí estaba esto. Y te van diciendo todo, pero es una maqueta. Y con eso tú sabes cómo Dios lo está haciendo en lo espiritual. ¿Me explico? Cómo va a ser la edificación en lo espiritual. Y así hizo el Señor una maqueta del tabernáculo. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, sube al monte Sinaí y te voy a enseñar el modelo de lo que yo quiero allí? Y que para poder habitar entre los hijos de Israel, y así va a ser la maqueta. Y él vio allí todo cómo iba a ser el tabernáculo, Dios se lo mostró y le dijo, así va a ser. Recuérdate que el Señor es perito arquitecto. Un arquitecto, one plus one, plus. Él es perito, un perito arquitecto. Entonces él le mostró todo y le dijo, mira, así va a ser y así de esta forma, estas van a ser las medidas y así de esta forma, aquí va a haber estos utensilios, vas a necesitar 3 techos, porque va a estar en el desierto, va a tener 3 techos, va a tener cortinas todo alrededor, va a ser tantas columnas, bueno, le explicó todos los detalles del templo. Del tabernáculo, y él anotando y viendo y así, dice, y lo hizo exactamente como Dios le dijo que iba a hacer.
pero lo hizo en lo natural, o sea, lo hizo allí para que entonces fuera el Señor habitando en medio de su pueblo, allí en Israel, o sea, lo que es en el desierto, donde ellos empezaran a familiarizarse con la presencia de Dios. Todo lo que iba a hacer, familiarizarse con la presencia de Dios. No la habían tenido. Así de esa forma, nunca la habían tenido. Fueron 430 años que estuvieron ellos allí metidos en Egipto, cautivos, esclavos. Allí no tenían ni oportunidad, solamente en esperanza, una esperanza viva pero lejana de que algún día ellos iban a enfrentarse con ese Dios que les había hablado sus padres. Pero no había nada, no había ley. La ley que se le había dado, bueno, que se le había dicho a Noé, ahora tú vas a hacer esto, Noé, y también Dios le dio el diseño de aquel arca. Le dijo, va a ser de 3 pisos, tantos codos de largo por tantos codos de ancho, una puerta, una ventana. Le dijo, porque tenía que ser tipológico, ¿no? Porque él es la puerta y por una sola ventana. Por ahí ponen dibujo de muchas ventanas, no, era una sola. Y ahí dice, ahí las escrituras. Y le explicó todo el detalle, y Noé también hizo lo que Dios le dijo que hiciera en lo natural. Pero en lo espiritual Dios le mostró cómo iba a ser. Y todo eso está revelando la salvación, porque con eso se fueron salvados ellos y sus hijos y sus esposas. Pero ahora aquí a nosotros se nos ha dado una maqueta, y cuando Dios entonces comenzó a preparar su pueblo, Él tenía que prepararlo en lo natural primero. Tenía que ser un pueblo natural, tenía que hablar de hombres que iban a comenzar a plantar aquí el reino, el gobierno de Dios en un pueblecito, porque el Señor siempre hace su maqueta. Y entonces cogió 12 hombres que fueron los hijos de Jacob, los 12 patriarcas, que de ahí salieron todos aquellos que pues a través de ellos, ¿no?, se llenó la tierra. Pero bueno, fue un proceso de años que el Señor labró ese pueblo, lo mandó a hacer el tabernáculo para habitar en medio de ellos, y con una paciencia el Señor ahí para enseñarles a ellos cómo realmente era obedecer a Él, mostrarles las leyes, decir, ustedes van a ser un pueblo único, un pueblo que va a ser limpio, ustedes se van a lavar las manos antes de comer. Para nosotros eso no es nada, ¿verdad? Lavarnos las manos, ¿verdad? Que no tenemos que ver una ley, un Sinaí para eso. No, nosotros sabemos que la higiene nos dice, tienes que lavarte las manos, y desde que somos chiquitos, nuestros padres nos decían, hey, lávese las manos antes de comer. Pero era por higiene, pero ellos lo hacían por religión, o sea, lo hacían porque Dios les decía, tienen que lavarse las manos antes de comer. Pero ahora Dios quería un pueblo limpio, un pueblo que no se contaminara, y tenía que enseñarle en forma de leyes. Nosotros no hemos tenido que pasar por eso, pero tenemos otras leyes, son leyes internas. Y son las que estamos nosotros ahora pues aprendiendo a caminar, cómo Jesús caminó, cumpliendo todas las leyes. Jesús cumplió todas las leyes. Nunca nadie había cumplido todas las leyes que se imponía, que se impuso allí en Sinaí. Nadie. Jesús fue el único que cumplió todo. O sea, era digno Cordero de Dios porque había cumplido todo el requisito de Dios. Nadie lo había podido hacer como Él. Y por eso es que su sangre nos lava a nosotros de todos nuestros pecados, porque Él fue propicio para eso, y no había nadie que lo pudiera hacer. Pero entonces el Señor levantó a ese pueblo, y yo quiero hablarles porque ellos fueron fieles, tuvieron sus fallos, habían tiempos que ellos tenían sus debilidades, ¿no? Y se tiraban para Baal, o para la Acera, o para los tantos dioses que cuando ellos no tenían quien les exhortara, o simplemente pues se desviaban, como cualquiera se desvía, ¿no? Y el Señor tenía que llevarlos una disciplina, pero muy fuerte, para que ellos volvieran otra vez al camino, porque Dios tenía que cumplir su propósito, sacar realmente lo que era el Mesías, tenía que venir de ese pueblo. Y era un pueblecito tan pequeño, ¿te imaginas? 12 hombres, de los cuales se multiplicaron. Y cuando esos hombres entraron a Egipto, ya eran 70. Cuando salieron de Egipto eran como 2 millones, porque mira que se reproducen.
¿verdad? Como 2 millones, eso es lo que dice, que eran tantos, que eran casi 2 millones de gente cuando salieron de Egipto. También hubo gente mezclada, no digo que no, pero todo eso representa realmente el pueblo gentil, que siempre va a haber esa mezcla. Pero ahora Dios lo ha permitido porque también el Señor pagó por los gentiles, aquellos que no eran pueblo, más ahora somos pueblo. O sea, tenemos esa bendición. Mientras ellos estuvieron en ese tiempo de que ellos tenían que, pues, apoyado por la ley, apoyado por un Dios poderoso que les mostró las grandes señales allí en Egipto, Dios permitió y endureció el corazón de Faraón para que mostrar delante de un pueblo que había estado cautivo más de 400 años, de que él era un Dios poderoso, porque ellos no tenían, se había desteñido un poco el conocimiento de Dios, era muy solamente por lo que les habían contado. El padre Abraham, Isaac, Jacob, ellos hablaban de el Dios de su padre, el Dios de su padre Abraham. Ellos hablaban así en esos términos. El Dios de nuestro Padre, Él dice que nos va a rescatar, que en un día nos va a sacar con mano fuerte, porque esa profecía le fue dado a Abraham. Tu generación será cautiva 400 años, pero después Dios lo sacará con mano fuerte. Recuerda que Dios se lo revela. ¿Sabes qué? Se lo revela antes de nacer Isaac, porque el Señor siempre nos avisa de antemano todas las cosas. Antes de que naciera Isaac le dijo, vas a tener muchos hijos y van a estar cautivos, pero yo los voy a sacar con mano fuerte. Ellos sabían que Dios los iba a sacar con mano fuerte, pero ¿cuándo? ¿Cuándo iba a hacer eso? Pero ellos esperaban, porque Moisés sabía que él había sido destinado para sacar al pueblo, pero él no sabía de qué forma, porque Dios no te pinta toda la película completa. No, Él te da las cosas en retacitos. ¿Por qué? Porque no podemos digerirlo todo. ¿Ve? Y entonces Moisés sabía que él iba a ser usado como libertador, pero todavía no sabía cómo sacar un pueblo de que son casi 2 millones de gente, esclavos, para sacarlos. ¿Cómo Dios se va a hacer eso? Pero Dios es tan poderoso que lo hizo. Pero tuvo que usar la mano fuerte y mandó 10 plagas. Y esas 10 plagas acabó con Egipto. Ya la última mató todos los primogénitos, hasta de animales, y dejó completamente destruido Egipto a través de las langostas, a través de todo lo que mandó, que destruyó todo. Y después lo sepultó allí en el Mar Rojo. Cuando pasaron para destruirlo, que se abrió el mar y pasó el ejército, se cerró el mar y se ahogaron todos aquellos, los carros. Y precisamente los arqueólogos y todo han encontrado las ruedas de los carruajes y todo, han tomado muchas fotos, muchas películas de todo lo que han encontrado en el fondo del Mar Rojo, como una evidencia de que fue real, fue verdadero lo ocurrido. Dios siempre deja evidencia. Pero todo ese plan que hizo el Señor, que fue un plan tremendo, que estableció 12 patriarcas, para entonces después establecer 12 apóstoles, ya para manifestar el reino, pero en lo espiritual, así en lo natural, así en lo espiritual. Y lo que realmente esto hacía que la gente creyera el poder de Dios es cuando Dios mostraba sus maravillas y su poder en medio de la guerra o en medio de situaciones como pasó en Jericó. En Jericó sabemos toda la historia, hemos cantado los muros de Jericó y sabemos cómo se cayeron aquellos muros. Pero en Jericó el Señor hizo una obra de evangelismo. ¿Saben cómo? Se salvaron familias. Y Dios dijo, ahí no dejes a nadie, nada, no dejes, solamente los tesoros para cuando se edifique pues lo que era el templo, todos los tesoros que se usaron para eso. Pero no quede nada, nadie agarre nada de ahí de Jericó, porque todo es maldito allí. Mas sin embargo, el Señor salvó una prostituta, una ramera, y toda su familia, toda su parentela, lo salvó por el testimonio que Dios le dio a esa mujer. Nosotros decimos, ¿cómo Dios puede hacer una cosa así? Sí, sabemos en la historia lo que pasó allí. Yo sí voy a leerlo, hermano, porque para que nosotros veamos cómo el Señor abre su mano en medio de cosas imposibles para mostrar su poder. Como pasó en Egipto, ahora pasa en Jericó. Dice en Josué 6,
versículo 22 al 25. Josué 6, del verso 22 al 25. Vamos a leerlo un momentito. Josué 6, del 22 al 25. Sabemos en la historia, primeramente, lo que pasó, que Moisés mandó 2 espías, ¿recuerdan? Como les digo, ustedes no estaban ahí, pero lo recordamos por las escrituras. Nos metemos ahí, como digo, nos sepultamos la escritura y ya nosotros nos vemos Jericó. Ay, nosotros estuvimos Jericó, que por cierto, no me gustó nada. Muy feo. Ahí está el monte de la tentación y está aquello muy sucio, no me gustó. Realmente me impactó aquello. Pero bueno, como quiera, pues tenemos que verlo todo, ¿verdad? Márquenlo ahí en el 6, no lo desmarquen. En Josué 2, verso 9 al 21, quiero que vean el testimonio de esta ramera que vivía en el muro de la ciudad de Jericó. Ustedes saben, Jericó era una de las ciudades más amuralladas que había en lo que es en Canaán. Era Dios, digo, qué grande es el Señor. A veces nos pone impedimentos tan grandes para que nosotros ejercitemos la fe. ¿Por qué no los metió por otro lado? ¿Por qué no los mandó donde no había esa ciudad amurallada? Era una de las ciudades más amuralladas de todo lo que es Canaán. Dice que no había quien destruyera esos muros. Estaban bien seguros ellos ahí, pero el Señor por ahí los mandó. Dijo, vayan ahí con Jericó. Usted sabe, Señor, que Jericó está muy amurallado. Yo sé lo que hago. El Señor es el Dios de la estrategia. Él es estratega. Es el Jehová de los ejércitos. Conoce cómo actúan los ejércitos, por supuesto. Pero cuando entraron esos 2 espías para ver cómo estaba la ciudad, y entraron muy así como un turista, ¿no? Entraron, pero ya se conocía la fama del Dios de Israel por lo que había ocurrido en Egipto. Fíjate hasta dónde llegó la fama de Egipto, hasta allí, hasta el borde de aquella. Eso, hermanos, son millas. Y no había internet, ni había radio, ni había periódico. ¿Cómo se enteraron? Se enteraron, óyeme, el Dios de los hebreos ha hecho estragos en Egipto. Qué horrible que ese Dios, no, ellos no tenían un Dios tan bueno como ese, ni un Dios tan poderoso. Ellos ya empezaron a temblar cuando vieron que se estaba acercando el pueblo al Jordán. Nada más que estaba el Jordán y aquí ya estaba Jericó. Nada más que cruzar el Jordán, ahí estaba Jericó. Cuando ellos supieron que el pueblo había cruzado el Jordán, dijeron, aquí sí hay que cerrar. Y el cerrar estos muros, cerraron sus puertas y nadie salía ni nadie entraba. Pero antes de que eso pasara, a Josué dijo, yo voy a mandar estos espías para que espíen la ciudad a ver cómo está la cosa. Cuando ellos entraron, pues fueron ahí a la ramera, es la única que le abrió la puerta, ¿no? Y entonces ahí ella les dijo, yo quiero que leamos ahí, hermanos, capítulo 2 de Josué. Josué, hijo de Nun, versículo 1, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Enseguida se enteraron. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Y ella los escondió en el terrado, porque ella no los escondió porque les cayeron bien, ni porque eran israelíes, no, porque conocía que el Dios de estos hombres no era cosa seria, porque ya había oído la fama del Dios de Israel. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada. Después que salieron los perseguidores, cerraron Jericó para que nadie entrara ni saliera para poder cuidarse del pueblo de Israel.
Pero ya los espías estaban allí. Ya los espías se habían enterado cómo estaba la situación. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo se enteró esta mujer eso? Yo sé que era ramera, pasaban por ahí mucha gente y le haber dicho, pues, allá en Egipto está destruido. Egipto era en aquel tiempo, como decir hoy, New York. Era la manzana. Porque ahí estaban los sabios, ahí estaba. Egipto era Egipto. No era cualquier cosa, no era una nacioncita chiquita. Y todo lo que pasaba en Egipto reflejaba en todos. Óyeme, si fue destruido Egipto, a nosotros nos vuelan de aquí. Ellos enseguida se comparaban. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Dios prepara las obras de antemano. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, y Sehón y Og, y a los cuales habéis destruido. Y al oír esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Nuestro Dios es Dios tanto arriba como acá abajo. El Dios que llena toda esta tierra, y nosotros somos parte de esa tierra, pero somos hijos. ¿Ve? Ella dijo, yo ese Dios, yo quiero ese Dios. No, ese es Dios, yo quiero ese Dios. Y déjeme decirle, no lo hizo por miedo. Lo hizo por convencimiento, se convenció de que verdaderamente ese era el Dios poderoso. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, mi vida, la de mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciar este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ellos no se percataron, no, esta es una ramera, ella no puede entrar a ser parte del pueblo de Dios porque es una ramera. No tenían ellos una conducta religiosa. Ellos lo que miraron fue la misericordia que tuvo ella, para que ella los pudo haber entregado para librarse de ese Dios, pero sabía que si ese era Dios, era el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, y dice, aquí no se libra nadie, aquí no queda nadie vivo, así que yo prefiero este Dios. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro. Y le dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren y esté escondido 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por otro camino. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre, y cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Pero cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocaren. Y si tú denunciares este asunto, entonces nosotros pues no tenemos nada que ver con eso. Ella dijo, así sea como habéis dicho. Luego los despidió, se fue, e inmediatamente puso la tira de grana en la ventana. Esa mujer no esperó, dijo, va y pasan hoy. Por la misma ventana que ellos se bajaron, por esa ventana puso aquella tira de color rojo, que representa la sangre de Cristo, representa la sangre. Está mostrando ahí, mostrando un tipo. Y ahí puso todo. Pero si nosotros vamos aquí al 6... Vamos a ver, como le dije que separemos ahí en el capítulo 6, verso 22 de Josué. Ellos entran a Jericó, los muros se caen. Donde vivía la mujer no se cayó. ¿Saben que todavía en Jericó hay trozos de piedras de muro? Que ahí están, porque ahí está esa ciudad
es palestina, pertenece a los palestinos. Y está muy sucia, muy descuidada, muy descuidada. A mí me impresionó. De todos los lugares que fui me impresionó el descuido que había allí. Cuando entré, basura por donde quiera. No es así en todo Israel, es muy limpio, limpísimo. Pero Jericó, no es limpio. Sí, vimos ahí el sicómoro, los sicómoros, hay muchos sicómoros porque Jericó era Zaqueo. Zaqueo estaba en el sicómoro, que se subió para ver a Jesús. Hay muchos sicómoros allí. Y hay muchas cosas que te recuerdan, tú sabes, situaciones que leemos nosotros en los evangelios, pero todavía sigue teniendo mucho carácter que te impresiona esa ciudad. Dice, pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo como ustedes lo juraron. Y los espías entraron, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, una mudada. Ese no fue, no, agarra, ustedes son refugiados, no, agarra todo lo que es tuyo, porque así es el Señor. Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y también sacaron a toda su parentela, hasta los primos quintos, a toda su parentela. Aquí todo el mundo fue beneficiado, dice. Y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron en fuego a la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida de Rahab la ramera y de la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. O sea, Rahab tomó parte en el plan de Dios y vino a ser la tatarabuela del rey David. ¿Te imaginas? Una ramera, tatarabuela del rey David, vino a ser la suegra de Ruth, la mamá de Boaz. Se casó con Salmón, que era y para todo eso de la tribu de Judá. Parece que dijo, no, aquí yo le tengo que echar ojo a la raíz, porque por ahí es donde viene el Mesías. Eso lo añado yo. Eso lo añado yo. Sí, ella dijo, a mí no me dejen en Jericó, a mí no me dejen en Jericó. Yo me voy con esta gente y con este Dios. Y se involucró y dice, allí está hasta hoy. Y ahí entró a la tribu de Judá. No se permitía a un extranjero así ser parte no, entró a la genealogía de Jesús. ¿Te imaginas? Tatarabuela del rey David, abuela de Isaí, el papá de David. ¿Te imaginas? Entró en la dinastía del Mesías, porque tomó plan en el asunto. Él tomó parte en el asunto. Nosotros estamos tomando parte en el asunto. Tú dices, bueno, yo no soy así como dice de Rahab, pero yo considero que este Dios tan grande es el Dios del cielo, de la tierra, de nuestros corazones, de nuestra vida. Todo es de Él y por Él, ha sido hecho por Él y para Él. Y yo quiero ser parte de este plan. Y ella dijo, yo quiero ser parte de este plan. Y ¿sabes qué? A Dios le agradó. Y dijo, por cuanto tú has querido ser parte de este plan, te voy a poner en un lugar muy importante. Vas a estar en la dinastía real. ¿Qué dice el Señor que nos ha hecho qué? ¿Reyes y qué? Y sacerdotes. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Lo leemos en Apocalipsis. Y está hablando de su pueblo. Reyes y sacerdotes. ¿Te imaginas, hermano, a qué nivel, a qué estatura el Señor nos está dando la oportunidad? O sea, no pierdas esta oportunidad de ser postrero. Ser parte de los postreros es la bendición más grande que nos ha tocado a nosotros que hemos alcanzado este tiempo. No es un tiempo cualquiera, no es el tiempo. Ellos que formaron parte de lo que era el plantar lo natural, que era un gobierno con 12 patriarcas, fue tan hermoso, tuvieron tantas victorias, que ahí vemos a José también. José sabía que él iba a ser parte de un proyecto de Dios. Él era un hombre dado en visiones, aunque era joven. Él tenía visiones, él podía interpretar los sueños. ¿Recuerdan que él interpretó el sueño de aquel faraón? Él tenía, porque él amaba a Dios, amaba al Señor. Y el Señor, cuando sabe que tú le amas, Él comienza a delegar en ti, porque sabe que tú y Él pueden congeniar bien, porque el amor es perfecto.
Y el Señor trata. ¿Y qué pasó? Él no sabía en este proyecto que Dios lo metió, que el Señor lo permitió, que él iba a tener que cambiar 6 veces de vestidura. ¿Qué iba a pensar él? Que un día iba a usar el vestidura de esclavo cuando él era el hijo favorito, ¿verdad? De su papá Jacob. Tenía una vestidura de colores. Sus hermanos no se vestían como él. Él tenía una vestidura de colores que era la vestidura que se le ponía a los hijos favoritos. Porque él era un hijo amante, dado al padre, y siempre estaba con el padre. Y Jacob lo amaba mucho. Porque realmente había una sintonía entre ellos dos, una comunión tan perfecta que lo vistió, lo destacó de entre sus hermanos y se levantó la envidia. ¿Qué pasó cuando Jesús comenzó a hacer milagros y señales y dar una palabra? Levantó la envidia de todo el ambiente religioso, porque ellos no tenían el poder hacer esos milagros de abrir ojos de ciegos, sanar leprosos. Ellos no tenían eso. Pero se levantó, dice, envidiaban a Jesús, así como envidiaron sus hermanos a José, exactamente igual. Pero José sabía que él era una pieza importante para el reino, y era poder transformar a sus hermanos a través del amor, porque sus hermanos eran, no era fácil con los hermanos de José. Tanto fue así que lo vendieron. Mira, ni nosotros hemos tenido hermanos tan malos, ¿verdad? Quizás hasta se enojan con nosotros y hemos peleado y todo eso, pero no al punto de vendernos. Y vendernos a sabe Dios a quién, a una gente que iba a tenerlo de esclavo, sabe Dios. Y aún así, llevarle el disgusto al padre, decir, mira, parece que una bestia se comió a ese hijo que tanto tú amas. Y el padre estuvo con un luto perenne. Él decía, no, mis canas van a llegar ahí al Seol llenas del dolor. Porque él no se conformaba con nada, tenía un dolor en su corazón muy grande. Le trajeron un disgusto al padre tan grande. Fíjense qué clase de envidia le tenían, que no les importó el dolor del padre. Pero José sabía que algo Dios estaba tramando. Por eso cuando vienen pruebas en nosotros, Dios está tramando algo. El Señor está tramando algo, y a veces no son cosas muy agradables. A veces son cosas un poquito pesaditas. Y él tuvo que pasar cosas pesaditas. Porque siendo una vestidura, esa vestidura se la quitaron, la embarraron en sangre y se la llevaron al padre. Le dijeron, mira papá, mira a ver si esa es la vestidura de José. Claro que sabían ellos que era la vestidura de José. Ay, sí, ¿qué pasó? Parece que una bestia se la comió. Y le pusieron una vestidura de esclavo. Lo vendieron como esclavo y tuvo que vestirse como un esclavo. Después que fue vestido de esclavo, vemos que halló gracia en aquel que lo compró y comenzó a trabajar ahí, y en esa nueva vestidura, bueno, de siervo, allí hubo una injusticia muy grande, y entonces empezó a ser llevado a la prisión y comenzó a ser vestido de preso. No sé si ahí se ponían listas como aquí, que o se visten de anaranjado, yo no sé, pero qué clase de, ¿verdad?, de tristeza verse con una vestidura diferente a la vestidura que él quería tener, ¿verdad? Pero él decía, por algo Dios me ha permitido esto. Yo no sé por qué. Pero de esa vestidura de preso pasó una vestidura aún mayor, que fue la vestidura de ser gobernador, ¿verdad? Vino a ser el segundo gobernador de Egipto. ¿Te imaginas? Un israelita, el segundo gobernador de Egipto. Pero ahí no quedó en esa vestidura. En esa vestidura él pudo manifestar a sus hermanos por qué había pasado todas esas cosas, porque ahí se reveló a sus hermanos. Y entonces dijo, bueno, pero yo todavía espero la última vestidura, la de resurrección. No dejen mis huesos aquí en Egipto. Mis huesos llévamelo para la tierra prometida. Tú sabes, eso quiere decir, yo quiero estar allí junto con ustedes, aunque ya no esté. Y lo que él tenía que funcionar, o sea, en esa prueba grande, porque tenía que corregir a sus hermanos. Es lo que hizo el Señor, o lo está haciendo con nosotros, nos está corrigiendo. Y él tenía, si sus hermanos no son corregidos, ¿cómo hubiera sido la nación de Israel con esos 11? Esos 10, porque no, ahí no estaba, Benjamín no tenía esa intención, era el más chiquito, era su hermano de sangre, o sea, de madre y padre. Pero aquellos otros 10, imagínate qué horrible, qué nación, ¿cómo iba a hacer eso? Pero eso hizo que cambiaran la postura,
porque se tenía que mejorar lo que ese era el gobierno que Dios estaba estableciendo para entonces poder entrar a tomar parte en todo el proyecto de tomar la tierra prometida y hacer tantas cosas que tenía que hacer. Todas estas cosas nos están enseñando a nosotros que tenemos que ser motivados de decir, bueno, esta parte que me toca a mí vivir, no pienses que estás viviéndola, como dicen aquí, de diokis. Porque me tengo que vivir. Bueno, hay que vivir. Y bueno, hay que, bueno, ya otro día, y cuando conocemos gente mayor, ya como de 90 años, y dice, yo no sé ni para qué viene este mundo. ¿Y te imaginas 90 años y no sabes por qué vino este mundo? No, ya mejor que se vaya para el otro mundo, porque quizás en el otro mundo se entere para qué vino este mundo. ¿Te imaginas que tú llegas al final de tus días y tú todavía no sepas qué propósito tiene tu creador en tu vida? Hay propósito, no hay un hijo que le sobre a Dios. No hay un hijo. Dice que Jesús murió por todos. No hay uno que le sobre. Así como rescató a toda la familia de Rahab, le dijo, hasta la parentela, todos son importantes en el reino. Así hoy nosotros también somos parte de este proyecto de Dios. Esto fue escrito por los profetas hace tantos años, hermano. Y hoy estamos llegando ya al final del libro. Qué bueno cuando ya estamos terminando de leer un libro y ya cómo terminará. A mí me gusta por eso empezar por atrás. Yo siempre miro un poco por atrás, me gusta, entonces lo voy a leer. Pero si es un libro que termina mal, a mí no me gusta. Me gusta uno. Y este libro termina bien. Porque lo que escribe el Señor termina bien. Apocalipsis, ¿verdad? Este libro, tú dices, wow, qué tremendo. Todo lo que dice el Señor será para mí. Que somos reyes y sacerdotes, y lo dice 2 veces. Que somos, no dice que seremos, somos. Porque en Él somos reyes y sacerdotes para Dios. Qué tremendo lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Pero hermano, todavía en este caminar en el Señor por tantos años, ¿verdad? Que hemos caminado, nunca nos habíamos dado cuenta que teníamos nosotros un llamado a ser reyes y sacerdotes. ¿Cuántos lo sabían? Bueno, desde que estamos lo que es en el mover del Espíritu lo enteramos. Pero antes no sabíamos nada. Y estaba escrito ahí, pero estaba velada la palabra. La leíamos, pero no entendíamos. Pensaba, ¿para quién será esa gente? Es que ni eso, ni siquiera decíamos, ¿para quién será? No se nos había despertado eso, porque Dios no lo había despertado todavía. Entonces, ¿por qué Dios lo ha despertado ahora? ¿Para que se cumpla? El Señor lo despierta para que se cumpla. Porque el Señor no nos tiene así para eso, para mantener nosotros emocionados con algo que no se va a cumplir. Todos estos ejemplos que nosotros encontramos en las Escrituras están enfocados a la esperanza viva. Ellos pudieron cumplir todo porque tenían una esperanza viva que el Señor iba a hacerlo. Y que se sentían como eran una pieza importante en el reino. Tú tienes que sentirte como una pieza importante en el reino. Si tú dices, no, pero es que no tengo tiempo. No, siempre el tiempo es, yo digo, es el enemigo número 1. Siempre decimos, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Es verdad, yo soy la primera que lo digo. La verdad es esa. Porque es verdad, el tiempo nos absorbe. Y a veces, cuando nos ponemos a leer la Escritura, nos da sueño. Pero nos podemos disparar una película que no sirve para nada. Y ahí estamos nosotros. ¿Verdad? ¿No es verdad? Sí, el enemigo, no me gusta mucho decir no, porque Satanás te va, no Satanás. No, Satanás, tú tienes que estar consciente de que hay muchas cosas que te están entreteniendo. Y cuando tú vayas a la Escritura, ve con hambre, ve con deseo, con un enfoque de algo. Señor, enséñame, ¿qué tú me quieres enseñar hoy? Enséñame. No decías, deja ver que Salmo leo, 23 que me lo sé de memoria. No, así no. Así no sirve. Tú vas con un interés vivo, decir, ahora mismo yo estaba leyendo sobre la esperanza viva y me metía en la concordancia, digo, wow, esto está tremendo, ay, qué bueno, y de ahí me saltó otra cosa, y yo dije, y ya no era como las 2 de la mañana, digo, no, ya tengo que parar ya aquí la cosa, no, porque hay mucho, pero el Señor te va empatando una cosa, es como una cadeneta, y te va empatando una cosa con la otra y te emociona, hermano, es realmente emocionante. Decía David, el rey David, que era un hombre realmente que buscaba las cosas de arriba, ungido 3 veces, lleno del Espíritu Santo, todo eso, dice, tu palabra me ha venido a hacer como el que haya muchos despojos. Como él era un hombre de guerra, cuando ellos te miraban la guerra buscaban los despojos.
y eran tesoros. Dice, es como el que haya muchos despojos. Vaya, el que no ame la palabra, el que no ama al Señor, no puede entender eso. Cuando vinimos a descubrir eso, ya habían pasado muchos años que éramos cristianos, pero no me deleitaba en la palabra como hoy me deleito, porque no entendía muchas cosas. No entendía los propósitos, para qué y por qué, y todos esos por qué ni siquiera ni sabía para qué. Hasta que el Señor despierta en ti eso. Él es que despierta el espíritu de nosotros. Es el Señor. Él despertó el espíritu de aquel que estaba allí cuando estaba Zorobabel, y estaban todos aquellos allí metidos en Babilonia allí, y estaban allí, había otra dinastía real allí, todavía estaban allí, 70 años metidos allí, y despertó el espíritu del rey, ¿te imaginas? Lo despertó, y se levantó un día y dijo, oye, ¿por qué estos israelitas no se van a edificar su templo y su ciudad? ¿Por qué están aquí? Váyanse y lleven todo. Y el Señor es que hace eso. Eso no lo hace un hombre. El Señor lo hizo porque ya se habían cumplido los 70 años y Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a la palabra dada a los profetas, y esa palabra se tenía que cumplir. Y el mismo rey le dijo, vayan, tienen mi permiso, y les dio cartas. Y se fueron a Jerusalén, a edificar Jerusalén, que estaba destruida, destrozada. O sea que vamos a ver nosotros que Él tiene la habilidad, hermano. El Señor tiene permiso, es el Dios de los cielos y la tierra. Él reina, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Ahora que estamos nosotros en esta actitud aquí, lo vuelvo y lo repito, para que estemos bien enfocados, que estamos a punto de un nuevo presidente, es hora de orar. No tanto de pelear, es hora de orar. Señor, toma tu control de esta nación, Padre. Toma control de esta nación. Los que estuvimos aquí el miércoles, pusimos una película aquí el miércoles, tremenda, de cómo vencer en ese cuarto de guerra que el Señor nos ha dado, que es el poder orar y vencer obstáculos tan grandes que tú dices, eso no lo brinca nadie. Imposible. El Señor lo hace. Y en esa película pudimos verlo, todos los hermanos, qué tremendo, cómo el Señor actúa. Y lo hemos visto, hermanos, somos testimonio vivo de eso. Mire, esa parejita es un testimonio vivo, porque esa parejita no era una parejita, eran dos enemigos. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Y el Señor obró. Y hemos visto muchos milagros, y sobre todo en este tiempo, hay otra parejita que el Señor también obró, cuando lo pusieron al Señor en control. Y así es como realmente, entonces, esta nación, vamos a seguir orando que está bajo control del Señor, que esta nación ha mandado muchos misioneros a todo el mundo, a tantos lugares. Sí, yo soy un producto de esos misioneros. En Cuba mandaron misioneros americanos. Y yo por eso conocimos al Señor. Doy gracias a Dios, pudieron ser misioneros chinos, pero bueno, fueron de aquí. Así que yo honro esa palabra de que qué bueno, qué bendición que pudimos conocer al Señor a través de gente que quisieron ser una pieza importante en el reino. Y tú dices, bueno, pero a lo mejor yo no voy a ser tan famoso como Adoniram Judson, que fue un tremendo misionero, o como aquel otro que... No importa, pero la piececita que eres tú, estás destinada para esto. Solamente que tú respondas al Señor y decir, amén, sí, yo quiero. Sí, Señor, yo quiero. Ese enfoque que tuvo Rahab, yo quiero ser de la tribu de Judá. Es más, y quiero ser bisabuela o tatarabuela del rey, del Mesías. Eso es tirar alto. ¿Verdad que eso es tirar alto? Quizás ella no sabía que eso iba a venir, pero ella se involucró y dijo, yo quiero ser. José dijo, yo, aunque tenga que cambiarme de vestidura, pero yo quiero ayudar a mis hermanos a que aprendan a valorar el llamado. Y ellos aprendieron a valorar el llamado después que fueron corregidos por José. Pero José tuvo que sufrir para poder corregirlos a ellos. Y tú dices, no, pero yo no quiero sufrir, yo quiero corregir sin sufrir. Jesús tuvo que sufrir para poder darnos una corrección, para poder darnos una salvación tan grande. Pero él dijo, Padre, yo quiero realmente cumplir lo que tú quieres, pero no lo que yo diga. Y aceptó el reto. Y ahí es donde está. Cuando le dice al Señor, y vamos a concluir en eso,
cuando Jesús ya iba a terminar a poner ese sello en el cual iba a morir, en el cual iba a pasar esta situación, en la cual Él iba a ser el Salvador del mundo a través de su sangre, en el cual iba a ser el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que había sido diseñado para ese proyecto de Dios, un proyecto de miles de años. Y estaba todo ahí en ese momento, ¿verdad? Y fue cuando estaban los 3 discípulos. Yo sé que algunos estuvieron en el seminario el viernes, pero los que no, para que lo oigan. Ahí estaban los 3 discípulos, Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Y Jesús fue y les dijo, oren para que no entren en tentación. Oren, oren. Estén ahí alerta y oren. Pero ellos se durmieron, tenían mucho sueño, no aguantaron. Era muy fuerte lo que estaba pasando. Y Jesús, cuando se acercó, le dijo, ¿no podéis velar conmigo 1 hora? ¿Ni 1 hora pudieron velar conmigo? Es necesario que nosotros en este día podamos velar esa hora. Así como cuando yo di la parábola de aquellos hombres, los obreros de la viña, los que trabajaron 1 hora fueron los que ganaron el salario del día entero. No sufrieron sol, no sufrieron calor, ellos trabajaron de las 5 a las 6, en Israel a las 6 de la tarde ya es de noche. Ya el sol se mete. Por la posición que está, yo no sé, pero ya a las 6 ya es de noche. ¿Y qué pasó? No pasaron calor, a esa hora es fresquito. Ahí estuvieron trabajando y ganaron el salario del día entero, pero se le demanda más y somos nosotros los que hemos llegado a esa última hora. Pero podemos dormirnos. Ellos se durmieron. Y la segunda vez fue Jesús allí, dijo, voy a orar otra vez, y oró y volvió y estaban dormidos, no les pudo hablar. Y volvió otra vez el Señor a orar, y cuando regresó dijo, dormid ya. Pero mire, levántense porque ya me vienen a buscar para llevarlo detenido. Ya descanse. La parte que nosotros teníamos que hacer realmente es decir, bueno, yo no voy a dormir para este tiempo. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a decir, ya hemos dormido mucho tiempo. Hemos estado muy de espalda a todo lo que Dios está haciendo. Vamos a estar bien enfocados, porque es un tiempo muy difícil. Jesús mismo no tuvo ni siquiera ni que le acompañara, aunque estaban allí presentes, pero estaban dormidos. Para orar y interceder o lo que tenían que hacer, el Señor dijo, orad para que no entres en tentación. ¿Qué tentación iban a tener ellos? Mucha. Pero no era que el Señor le dijo, oren por mí. No, si el Señor estaba orando, oraran por ellos. Porque ellos iban a tener tremendas tentaciones, porque efectivamente tan pronto Jesús salió de ahí, lo detuvieron. Vino una turba y vinieron soldados y vinieron los sacerdotes y vieron toda esa bola de gente. Y se lo llevaron. ¿Y qué pasó con los discípulos? Patica, ¿para qué te quiero? Huyeron. Bueno, Pedro fue el que agarró la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Y Jesús tuvo que decirle, no, así no es, pum, y se la puso para atrás. Sí, ahí hizo un milagro en medio de la tragedia. Y le volvió a poner la oreja. Le dijo, no es así, guarda tu espada, no es así. Así. Ellos estaban, ellos tenían que haber orado por ellos, porque ellos iban a pasar una prueba muy dura. Ellos iban a tener dudas, ellos iban a quedarse, ¿qué pasó y por qué? ¿Y por qué si Jesús siempre se escapaba? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué se lo llevan? ¿Y por qué le pegan? ¿Y huyeron? Dice, el pastor será herido y las ovejas, ¿qué? Dispersa. Se dispersaron las ovejas. ¿Dónde están? Pues sabe Dios dónde estaban. Se fueron. Y después se va Pedro ahí, así tapándose ahí al patio ahí del sumo sacerdote para ver qué pasaba con Jesús, pero muy tapadito. No, pero por mucho que se tapó, le dijeron, oye, tú me parece que era de los de ellos. No, yo. No, ni lo mande Dios, no. Ni lo mande Dios, no. No, sí, yo te vi allí, tú estabas como ahí en medio de ellos. No, y entonces empezó a maldecir. Pedro, ¿te imaginas? Pedro tenía que haberse puesto a orar allí. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús le habla allí a ellos, y le dice que se despierten, que como están dormidos, a quien le habló fue a Pedro. No le habló a Juan, no le habló a Jacobo. Le dijo, Pedro,
dirigiéndose a Pedro le dijo, ¿por qué no podéis velar conmigo ni una sola hora? Velad para que no entréis en tentación. El que estaba entrando en tentación que iba a entrar era Pedro. Todos estaban dormidos. Es como la parábola de los 10 vírgenes. Todas se durmieron, pero 5 estaban prudentes con aceite en su lámpara. Estaban entretenidas, pero no completamente entretenidas. Y pudieron reaccionar, pero las otras se quedaron sin nada. Realmente lo vamos a encontrar en muchas escrituras, como Cantar de Cantares, que dice, despierta, el tiempo del invierno se acabó, despiértate, es hora. El Señor nos está diciendo a nosotros que nos despertemos de este sueño, un sueño que ha caído en este tiempo. Cansancio, el sueño, no sé, espiritual, es algo espiritual, no quiere decir porque uno se puede cansar, que más se cansaba el rey David en tantas guerras, que más se cansaba Jesús, que estaba el día entero haciendo milagros, maravillas, haciendo bienes, y después se iba al monte a orar toda la noche. Tú dices, ¿y se cansaba Jesús? Se sentó en el pozo de Jacob allí en Samaria porque estaba cansado. Dice, cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob. Jesús se cansaba, pero no perdía en ningún momento la visión ni el proyecto de Dios, ni saber que Dios estaba haciendo una obra muy grande a través de él. Él era el instrumento importante y más especial, pero nosotros somos hijos y somos instrumentos también especiales. Por esta razón nosotros pues hemos llegado a este punto. Tu verdadera identidad tiene que verse ya. Nos salen rasgos. A veces yo oigo que Pablo está grabando y digo, ay, me parece que es mi hermana hablando. Es que nos parecemos hablando todas. Porque uno se parece hablando a la familia, por supuesto. Ahora, mi verdadera identidad es con el Señor. Somos hijos del Altísimo. Está escrito, está estampado. Él ha puesto un sello. El sello real es un sello que no se puede quitar. Dice, yo les he sellado con el Espíritu Santo de la promesa, para que sean hijos. Ya somos hijos, adoptados, pero somos hijos. Hemos heredado con Él y somos parte de esa herencia. Nosotros hemos heredado. Entonces esto, hermanos, tenemos que digerirlo. Es hora que nosotros empecemos a digerir esto y vivir esto. ¿Por qué? Porque el tiempo ya no es muy largo más. Estamos viviendo en ese tiempo glorioso que nos ha tocado vivir. Yo quiero solamente terminar con este Salmo 146 y después quiero enseñar un canto. Vamos a leer el Salmo ese. Quiero leerlo, hermano, porque aquí habla de esa esperanza viva a la cual nosotros hemos sido llamados. No dice quién escribió el Salmo, si es David, no se identifica. Para mí tiene el carácter de David, pero no importa. Es un salmo escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Vamos nosotros gente famosa que cantaba muy bonita y se murió. Ay, ya no se va a escuchar esa voz aquí, ¿verdad? Y decimos, ay, se fue esa voz tan bonita. Oh, se fue un escritor muy famoso. Ay, cuando murió Steve Jobs, que fue que escribió, que hizo los iPhone, Apple. Ay, todo el mundo estaba, se murió Steve Jobs. Y toda la sabiduría, Dios le da la sabiduría a toda esa gente. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer. Pensamos nosotros, pero se acaba su pensamiento y se acabó todo, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Israel, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es bienaventurado, es doblemente bendecido aquel cuya esperanza está en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel, en nuestro Dios poderoso, en nuestro Jesucristo, en nuestro Señor, que es uno solo. Ese es doblemente bendecido, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. A veces hemos orado, Señor, tú dices que no hay justo desamparado,
ni simiente que mendigue pan. Necesito pan. Y viene pan. De veras viene por donde tú menos te imagines. Señor. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Jehová guarda a los extranjeros. Al extranjero nunca lo hostigues. Porque todos somos extranjeros. Nuestros padres fueron extranjeros. Entraron a la tierra de Canaán. Y Canaán no era de ellos. Y Dios le dijo, y ustedes tomarán esa tierra que yo se las daré. El extranjero. Yo añadí eso por eso, porque está aquí escrito, ese salmo. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. A veces los impíos que nos hacen la vida cuadrito, ni te preocupes tú de maldecirlos ni nada, el Señor se va a ocupar de ellos. Tú bendícelo. Y el Señor se hace cargo de la situación. Eso lo hemos visto, hermano. Eso ya ni siquiera necesitamos una fe así para creer de que eso ocurre. Pero cuando tenemos la actitud esa, ¿no? Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Esta es la esperanza que no avergüenza, porque dice que esa esperanza no avergüenza. Todos estos grandes hombres de Dios, ellos vivieron el pedacito que tuvieron que vivir para nosotros alcanzar este pedazote que nos ha tocado vivir. Ellos han vivido, sufrieron, fueron extranjeros, vivieron en tienda, como fue Abraham, como fue Isaac, como fue Jacob, vivieron en tienda como extranjeros, pero creyendo que esa tierra un día sería de ellos. Nosotros hemos vivido como extranjeros, como relegados, estoy hablando de lo espiritual. Sí, aunque todos somos extranjeros, ¿verdad? Todos sabemos lo que es sentirse extranjero, la verdad. Pero el sentir esto realmente nos capacita a nosotros para entenderlo en esta hora que nos ha tocado vivir. Yo he tenido que vivir ese pedacito, ustedes han tenido que vivir ese pedacito para que hoy se complete lo que Dios quiere. Y a nosotros nos ha tocado la mejor parte. La verdad que nos ha tocado la mejor parte, pero es la parte que podemos caer en un sueño. Ay, qué sueño, ay, no puedo. ¿Qué va? Yo necesito. Sí, porque a veces, yo veo que los profetas a veces eran más enérgicos que nosotros. Y la verdad, yo veo a Ezequiel, el profeta Ezequiel, óyeme, lo que el Señor le mandó a hacer a Ezequiel no fue fácil. Léanse el libro de Ezequiel para que usted vea, y era obediente a todo lo que el Señor. Creo que fue Osea, que Dios le dijo, cásate con una mujer que sea bien adúltera. Cásate. Para que tú sepas lo que yo sufro. Y te va a engañar, pero para que tú sepas lo que es ser engañado. Y la profecía salía, porque estaba en su carne sufriendo eso, para que supiera lo que era un adulterio. Nosotros no hemos tenido que pasar por eso. Ellos tuvieron que pasar por eso. Tuvieron que vivir eso. A Ezequiel se le dijo, tu mujer se va a morir. No la endeches, no te pongas luto, no la llores. Oye, cuando se te muere alguien que vale mucho, tú no puedes parar de llorar. Hasta Jesús lloró cuando Lázaro, ¿verdad? El Señor dijo, ni llores, ni la endeches. Porque ellos cuando se moría alguien, imagínate, le endechaban, y los lloradores y lo que sé yo. Nada. Y todo dice, para que el pueblo sepa y el pueblo aprenda por el ejemplo que tú das. Y todos estaban, oye, ¿por qué el profeta ni siquiera endechado a su mujer? ¿Y por qué ni la llora? Y todos estaban, tú sabes, porque el profeta todo lo que hacía estaba reflejando una verdad de Dios. Ahora, nosotros lo que hacemos, lo que hablamos, y todo refleja una verdad de Dios. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Pero eso es lo que el Señor está haciendo hoy, en este día. Está trabajando en nosotros en una forma que Él se ha sentado para limpiar la plata y el oro, que somos nosotros, para sacarle brillo. Entonces, pero ¿cómo el Señor no lo puede hacer? ¿Tú le has dicho al Señor que lo haga? Tú le has dicho, como dijo Rahab, Señor, mi familia, mi padre, mi madre, mi tía, mi abuela, mi prima, sí. Pero si no le dice nada de eso, ella nada más. Yo quiero que todos. Pero nosotros le hemos podido haber dicho eso al Señor, Señor, cambia mi corazón, ya no quiero esto.
Yo no quiero ser así. Ya no quiero ser así. Yo quiero ser una pieza importante en este tiempo postrero que me ha tocado vivir. Yo soy la que lo tengo que decirle al Señor. Yo quiero. Abraham le tuvo que decir al Señor, yo quiero, cuando él le dijo, sale de Ur de los Caldeos a una tierra que yo te diré. Él le dijo, sí, Señor, yo quiero. Y salió. La acción garantiza lo que Dios va a hacer en tu vida. Tu acción es lo más importante. Yo doy gracias a Dios todos los días de que un día mi papá dijo, yo quiero salvar a mi familia. Y mandó a mis hermanos chiquitos para acá, solitos, en un avión con 100 y pico de niños, donde salieron más de 14,000 niños, para que pudieran tener un futuro. Yo, las lágrimas que yo vi en ellos y en todos nosotros, doy gracias a Dios por eso. Porque ellos trabajaron para nosotros. Y nosotros tenemos que trabajar para ellos, para los que vienen detrás. Y yo doy gracias. Y eso fue algo natural. Pero ahora en lo espiritual tiene más valor, más peso. ¿Verdad? Tiene más peso. Somos nosotros los que nos ha tocado este tiempo. Así que, hermano, yo quiero, vamos a ponernos en pie y vamos a... Únete al canto de Moisés el Cordero. Hay un canto que nos estamos uniendo a ellos porque es la alabanza de un hombre nuevo. Tú eres un hombre nuevo. Y hay una alabanza que sale de ti. Ustedes no lo han leído en Apocalipsis, donde se ve una alabanza que nadie la puede cantar, nada más que lo pueden cantar ellos. Porque es un canto de victoria, porque han vencido en medio de estos tiempos. Y es de este tiempo. Yo quiero, este canto es nuevo, nadie lo sabe, sí, yo creo que Nora un poquito, ¿verdad, Nora? Dame una ayudadita ahí. Pues, no, pero quería enseñarlo. Y si no le enseño así me gusta enseñarlo. Pues sí, así lo aprendemos para el final también, ¿verdad? Y quiero que medite en eso, como dice, maravillosas tus obras son, oh Dios poderoso. Verdaderas tus sendas son, Rey de los siglos. ¿Quién no te temerá y la gloria te dará? Nosotros para adorar al Señor, temer es amar al Señor, o sea, es respetar al Señor. Y por eso es que le damos gloria. He aquí el Señor, Dios mi salvación. Confío en Él y no temeré.